Venezuela. Feliz y bendecido día, feliz miércoles para toda la audiencia venezolana que está ahí esperando el programa que se escucha por radio y se ve por televisión al aire. Feliz día, Dair, ¿cómo estás? Hola, Yajure, buenos días para ti, para toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora, miércoles 23 de abril del año 2025, y de inmediato vamos a enlazar con nuestra compañera Javiagni Chirinos. Ella se encuentra en la República Popular China. Arribó a este país la vicepresidenta ejecutiva de la República, Javiagni Chirinos, con los detalles. Javiagni, adelante, buenos días. Muchísimas gracias por el contacto. Así es, con el objetivo de revisar el mapa de cooperación y los diversos mecanismos contemplados en la Asociación Estratégica a toda prueba y a todo tiempo, suscritas por los presidentes Nicolás Maduro Moros y Xi Jinping. En este momento, la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, arriba del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Beijing, de la República Popular China. La recibe una delegación del gobierno del presidente Xi Jinping, encabezada por la subdirectora general del Departamento de América Latina y el Caribe de la Cancillería de China, Tan Lin-hun, y por Venezuela el embajador de nuestro país, almirante en jefe Remigio Ceballos. Con un estrechón de mano veíamos allí el saludo ameno y el mensaje del presidente Nicolás Maduro Moros y del pueblo venezolano enviado al pueblo de China, en la voz de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez. En esta nueva visita de trabajo de la copresidenta de la parte venezolana de la Comisión Mixta de alto nivel entre China y Venezuela, es un paso más en la consolidación de la asociación estratégica con el gigante asiático. Una agenda de trabajo que permitirá consolidar aún más las políticas conjuntas entre ambos países, fortalecer el intercambio comercial y promover nuevos logros en los diversos campos para el crecimiento integral de sus pueblos en un contexto de amenazas y desafíos globales. China es el principal socio comercial de Venezuela en el continente asiático, lo que acentúa la importancia de esta nueva visita de trabajo, donde también revisarán el mapa de cooperación que suma más de 600 acuerdos binacionales. Parte de la información que podemos compartir con ustedes a esta hora de lo que es el recibimiento de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, a la ciudad de Beijing, y con esta información nosotros vamos a retornar nuevamente el contacto a Caracas. Adelante. Gracias a nuestra compañera Javiagni Chirinos, quien desde Beijing nos reportaba acerca de la llegada de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, para esta gira. Revisarán el mapa de cooperación entre Venezuela y China. Y seguramente pues va usted a tener la información de primera mano a través de la señal de Venezolana de Televisión y el equipo que se encuentra en este país. 7 de la mañana, 3 minutos. Vamos a compartir con ustedes esta hora publicidad al aire. Es una presentación de la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa y el Instituto de Altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora, y a él acreditamos saberes de alta calidad. En Portuguesa, Acarigua produce y crece. CanTV, conectamos vidas para crear futuros. Vargas te da la bienvenida. Ven a Vargas. Somos Mérida, capital de la aventura. Únete a la fibra óptica de Thundernet y disfruta del internet más rápido y sólido de Venezuela. Thundernet, tu internet productiva. Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. 7 de la mañana, 4 minutos, y vamos a revisar las efemérides el día de hoy. Tal día como hoy, en 1936, muere Teresa de la Parra, escritora venezolana, considerada como una de las escritoras más destacadas de su época. Su fallecimiento coincide con los aniversarios de otros grandes autores de la literatura universal. Y hoy es el Día Mundial del Libro y del Derecho del Autor. Este día fue decretado por la UNESCO con el objetivo de fomentar la lectura, además de dar a conocer el derecho de la propiedad intelectual para el autor en su propia obra literaria. Esto tuvo lugar en 1995 como una manera de rendir un homenaje a grandes escritores universales, así como fomentar y descubrir el placer de la lectura, valorar todo el aporte cultural y el legado de los grandes escritores tanto del pasado como del presente.
7 de la mañana, 5 minutos. Saludamos a quienes se conectan desde el estado Lara y lo hacen a través de Radio Siboney 100.9. TV Siboney. Ondas del Cercado 94.5. Participativa 101.1. Flor 90.7. En el estado La Guaira con Guataca 88.7. Izquierda 99.1. Radio Aeropuerto 94.1. Radio Vargas 91.3. Nos vamos para el estado Miranda con Dale Llano 92.1 en Santa Teresa del Tuy. Barutaima 89.3. En Barlovia, Barlovento, Raíces de Tacarigua 90.9. Fiesta 96.5, La Perla del Tuy. En el municipio Tomás Landera en Ocumare del Tuy, Fantástica 97.5 FM. National Report Music 91.3. En el municipio Cristóbal Rojas en Charallave, Radio Zamora Libre 101.9. En el estado Mérida, TV Bailadores. Caru 95.7. Azulita 107.3. Vanguardia 99.9 FM estéreo. En Caracas, Radio Sensación 8:30 AM. Y VTV Radio 99.5 FM estéreo. 7 de la mañana, 6 minutos. Vamos a pasar a revisar titulares e informaciones destacadas en diferentes portales nacionales y vamos con el de la Casa Venezolana de Televisión, www.vtv.gov.de. Venezuela tiene un plan para mitigar emergencia climática y luchar por el derecho a vivir. Seguimos en el portal de VTV. Presidente Maduro, la victoria del 25 de mayo debe ser el reflejo de nuestra unidad. Venezuela y Rusia fortalecen alianzas estratégicas. Pasamos a la página web de Bancas y Negocios. Aranceles de Estados Unidos impulsarán a China a comprar más petróleo venezolano. Revisamos el portal del Universal, despedida al Papa de los Pobres con misa en la Catedral de Caracas. Pasamos al portal web de Radio del Sur. Canciller Iván Gil encabeza delegación de Venezuela a funeral del Papa Francisco. Vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, revisó avances en producción de hidrocarburos durante el segundo cuatrimestre de 2025. La página web de YVKE Mundial refleja esta información. Gradúan a más de 500 hombres y mujeres en el primer curso de operadores especiales revolucionarios. El portal de Últimas Noticias, su versión digital, presidente Nicolás Maduro dijo: no podemos permitir que la Asamblea Nacional caiga en manos de la ultraderecha. Pasamos al portal web del Correo del Orinoco y vamos a ampliar esta información. Presidente Maduro invitó al pueblo a participar en la consulta popular nacional del 27. Con un 27 de abril. Por acá, con un ferviente llamado a la ciudadanía, el presidente Nicolás Maduro instó a todo el pueblo a participar en esta gran jornada electoral para escoger los proyectos comunitarios programados para este domingo 27 de abril. En esta reunión con candidatos y candidatas del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, el primer mandatario nacional destacó la importancia de acudir a las más de 7.000 mesas electorales habilitadas para que cada ciudadano ejerza su derecho al voto y elija el proyecto comunitario que consideren más adecuado para sus localidades. En tal sentido, el primer mandatario nacional dijo: el próximo domingo tenemos la gran jornada. Dijo: yo llamo a todos los vecinos y vecinas del país a acudir a las más de 7.000 mesas electorales para que ejerzan su derecho al voto y elijan al proyecto comunitario de la segunda consulta nacional de los proyectos nacionales para construir su comunidad. El presidente Nicolás Maduro también indicó que los recursos necesarios para llevar a cabo estos proyectos ya están disponibles. Agregó lo siguiente: los recursos los tenemos, usted elige el domingo y el lunes se bajan los recursos para avanzar. También habló de su compromiso con el desarrollo de las comunidades y la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones. En función de esta convocatoria, el Ministerio del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana ha dispuesto en su página web oficial todo lo relacionado con los proyectos postulados, información, capacitación para los miembros de mesa y comisión electoral. Esta información está reseñada en el portal del Correo del Orinoco. 7 de la mañana, 9 minutos. El coronel Reydi Zambrano, presidente del Instituto Nacional de Meteorología, Hidrología y INAMEC, nos cuenta cómo estarán las condiciones climáticas para hoy. Coronel, buenos días. Buenos días para nuestra hermosa Venezuela. Hoy miércoles 23 de abril de 2025. Mi mapa de Venezuela tiene nuestra Guayana Esequiba. Venezuela amanece con cielo nublado. Algunas lloviznas en zonas de Miranda, Distrito Capital, Aragua, Cojedes, Yaracuy, norte de Carabobo. Por otra parte,
se observan células convectivas generadoras de lluvias o chubascos y descargas eléctricas en áreas de Amazonas, Bolívar, Nuestra Guayana Esequiba, del Tamacuro, sur de Monagas, partes de Anzoátegui, Falcón, Lara, Portuguesa, oeste de Barinas, Apure, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia. Durante la mañana se prevé nubosidad fragmentada con algunas lluvias o lloviznas dispersas en áreas de del Tamacuro, Sucre, Miranda, La Guaira, Carabobo y Aragua. Asimismo, mantos nubosos con chubascos dispersos en zonas de Nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Cogede, Portuguesa, oeste de Apure, Barinas, Andes y Zulia. En horas de la tarde y noche se prevé un incremento de la cobertura nubosa con precipitaciones de intensidad variable y eventuales descargas eléctricas en áreas de Nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, línea costera del país, Falcón, Centro Occidente, Llanos Occidentales, Yaracuy, Andes y Zulia. Acumulados pluviométricos entre 4 y 70 milímetros. En cuanto a las temperaturas, una mínima de 6 grados Celsius en montañas de Mérida y máxima cercana a los 37 grados Celsius en Monagas y sur de Amazonas. Oleaje oscilando entre 1 y 1.5 metros de altura en toda la línea costera del país. Fase lunar 3 días después de cuarto menguante. El tiempo no espera. Nosotros tampoco, el INAMEC, tu aliado contra la emergencia climática. 7:11 minutos. Gracias al coronel Reydi Zambrano, presidente de INAMEP. Y a esta hora vamos con publicidad. CanTV. Vive la ultra experiencia con Ava Ultra. Internet 100% fibra óptica de CanTV. Acarigua, en el estado Portuguesa, es una joya que encanta a todos aquellos que tienen el privilegio de conocerla. Con una historia inspiradora, una belleza natural y cautivadora, un destino turístico imprescindible para los amantes de la cultura y la naturaleza. Enmarcada por exuberantes paisajes, cuenta con el monumento agrícola más alto del mundo, con una gran extensión de tierras fértiles que lo hacen destacarse como el granero de Venezuela. En Portuguesa, Acarigua produce y crece. Con BDB App siempre haces jugada ganadora. Pagos, servicios e innovaciones las 24/7 al alcance de tus manos. Descarga la app del banco número 1 y aprovéchala al máximo. Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. El que madruga está al aire con Dair Ral y Pedro Yajure. Hola, hola Venezuela. Saludo a la audiencia que está en sintonía del programa matutino que se escucha por radio y se ve por televisión al aire. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros sin ningún compromiso. Participe. Se puede reportar en cualquier lugar de Venezuela o del mundo donde se encuentra. Así que iniciamos nuestro recorrido saludando rápidamente por aquí, Dair, a Petra Velasco, que dice, hola, hola Venezuela. Saludo, Dair, Pedro, desde Valencia, en el estado Carabobo, pendiente del programa. Por acá está Gustavo Alberto Fajardo, dice, hola, buenos días en sintonía de San Antonio de los Altos, estado Miranda, éxitos y bendiciones. También está ya conectada con nosotros Iraida León desde Quíbor, en el estado Lara. María Valderrama dice, hola, hola Venezuela desde Guacara, bendiciones para ustedes, el tiempo está nublado por estos lados, saludos. Diego María. Jiménez reportando sintonías de Parque Carabobo en Caracas. Adriana Carlaf, hola, hola, feliz miércoles, los quiero mucho con demasiado, dice ella. Me alegra que la vicepresidenta esté en China, saludos. Saludos. Gracias a Dios. Rodolfo Rum dice, hola, buenos días, Dair, Pedro, les saludo desde San Cristóbal, estado Táchira, gracias por este reporte de sintonía. Y el señor José Gregorio Flores Mendoza, también conectadísimo con nosotros, de Turén, en el estado Portuguesa. Y él nos cuenta que está nublado en el estado Portuguesa, en Turén específicamente, con muchísimas ganas de llover. Por acá se reporta desde los Altos Mirandinos, Fajardo, Gustavo Alberto. Sí. Saludos. Sí, ya ahí saludé, ya creo que te fuiste a los primeros. Por acá tengo a Eduardo de la Urbina reportando sintonía, saludos. Por acá también Miguel Ángel Toro Franco, que lo hace de Radio Siembra 89.1 FM.
en el estado Mérida. Víctor Morales también conectado con nosotros desde el estado Mérida, desde Tobar, y nos dice que por allí está el cielo parcialmente nublado. Lucio Díaz Bolívar reportando sintonía desde San Diego. Saludos al equipo al aire, bendecido y exitoso miércoles. Nos dice cielo muy nublado. Ayer tarde noche mucha lluvia en San Diego. Rafael José Andrade Mata dice, hola, hola Venezuela, saludos a Ir Pedro desde Cumaná, en el estado Sucre. Saludos al gobernador del estado Sucre, el actual gobernador, saludos. Por acá Víctor y Saidimar están reportando sintonías de San Felipe, frío muy agradable y cielo nublado. Saludos. Luis Fernández García dice, hola, hola Venezuela, desde San Antonio del Golfo, en el estado Sucre, en sintonía como todos los días. Gina Suma reportando sintonías de la parroquia San Juan en compañía de José Zulbarán. Sirleni dice, hola, hola Venezuela, feliz miércoles desde Latillo, en el estado Miranda. Saludos, Sirleni. Leoncio Javier Lugo dice, hola, buenos días, Venezuela en sintonía. Los invito para este domingo 27 de abril a participar en esa segunda consulta popular Comuna o Nada. Venceremos. Saludos, gracias, Leoncio Javier Lugo. Fran Hurtado, hola, hola Venezuela, desde el estado Zulia, desde Cabimas, mucha lluvia. Saludos, bueno, a cuidarse por allí. Judito va reportando sintonía desde Maracay. Saludos. Buenos días desde TV, saludos, hasta el vecino nos está viendo. Sí, dice camarógrafo 01 es la cuenta. Saludos. Camilo Ray reportando sintonía desde San Martín en Caracas. Por acá desde la Providencia, en la parroquia Altagracia, nos envían muchos saludos Bolivia. Sí, Bolivia Pérez reportando sintonía. Carlos Andrés Dumont dice, hola, buenos días Venezuela, saludos desde Tucacas, saludos. Víctor Acero dice, hola, hola Venezuela, desde Calabozo. Sergio Acero. Sergio Acero, sí. ¿Qué dije? Víctor, porque Víctor decía arriba. Ok, Sergio Acero dice, hola, hola Venezuela, saludos desde Calabozo, estado Guárico. Tiempos de lluvia, como dice el himno Zamora, el cielo encapotado anuncia tempestad. Dalmi Vargas reporta sintonía desde Chacao, saludos. Y desde Acarigua, Lenny Frías dice, por aquí está que llueve. Ajá, que llueva, que llueva. Joel Venezuela reportando sintonía desde el estado Bolívar y desde Las Majaguas reporta sintonía Ángel Iglesias. Dice, buenos días, Dair y Pedro. ¿Tú sabes dónde quedan Las Majaguas? En Portuguesa. En Portuguesa, claro. Municipio de Aguas Blancas. Saludos a la gente de Las Majaguas. Por acá también nos está reportando sintonía Carlos Sosa desde Maracaibo. Saludos, amaneció con un palo de agua en Maracaibo. Por cierto que en el caso de Acarigua se prepara para las fiestas de PAE, la Expo PAES 2025 en el mes de junio, en el marco de las festividades de PAE. En esa expo ofrece que van a estar un gran número de empresarios, van a exponer toda la producción que se da allí en el estado granero de Venezuela, como lo es el estado portugués. Saludos. Por acá reportando sintonía, Martín Ferreira dice, hola, hola Venezuela, saludos de Rubio, mucha lluvia y frío muy agradable. También está por acá reportando sintonía JB Pinto Torres, dice, hola, hola Venezuela, saludos desde Valencia, municipio Rafael Urdaneta. Juan Quijada desde la parroquia Altagracia, desde Caracas, hola, hola Venezuela, saludos. Desde el estado Táchira, frontera de paz, nos saluda Olga. Saludos, Olga. Feliz día. Por acá también nos están reportando sintonía Lucrecia. Dice, saludos de Calabozo, Guárico, cielo encapotado. Hola, hola Venezuela desde Aroa, en el estado Yaracuy, en sintonía La Pequeña 1973. Bueno, y por acá se siguen incorporando. Desde Sarare, en el estado Lara. Saludos para Mosquera Daimaris. También para Jorge Ibarra desde El Vigía, Mérida. Brisó toda la noche, la temperatura está a 20 grados. ¡Wow! ¡Qué sabroso! 7 de la mañana, 18 minutos. Nuestra invitada el día de hoy, que por cierto ya está en estudio, bienvenida, nos va a acompañar en un ratito y va a compartir con nosotros durante todo el programa. Se trata de la profesora Carolina Escarrá, politóloga internacionalista. Vamos a revisar con ella tema nacional e internacional, político. Se ha generado muchísima información. Además, en las oportunidades que hemos tenido acá, la profesora Carolina Escarrá, bueno, nos da luces un poco acerca del panorama político nacional e internacional, nos ubica un poco en contexto y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Así que esto será en tan solo minutos, 7 de la mañana, 19 minutos. Antes de irnos al corte, Dair, queríamos invitar a la población. Este viernes le toca Caracas. Viernes. Sí, fíjense usted, este Trova Fest es la primera edición del Trova Fest.
Y esta primera edición, que arrancó el 27 de febrero, finaliza este viernes 25 de abril en Caracas, en la Plaza La Candelaria. Y tienen un importante número de cantantes, cantautores venezolanos que se van a estar presentando. Hicieron un recorrido en diferentes estados del país. Ninguna de las presentaciones del Trova Fest fue cambiada de fecha, todas se cumplieron a cabalidad en las fechas que fueron programadas. Y esta actividad será el viernes 25 de abril a partir de la 1 de la tarde en La Candelaria. Así que agradecemos a Ali Alejandro Primera, quien va a estar, por supuesto, participando en este Trova Fest, forma parte también de ese comité organizador y nos hizo llegar este detalle. Así que no te pierdas esta Trova Fest en La Candelaria, donde se estará cerrando pues este ciclo, donde más de 40 agrupaciones están allí presentándose para el pueblo, del pueblo para el pueblo. Esta primera edición, 7:20 minutos, hacemos el corte a esta hora y retornamos en breve, no se aparten de nuestra sintonía. En Vargas, cada rincón es algo nuevo por descubrir. Ofrece un punto de conexión que te acerca a otras ciudades y países del mundo. Recorre sus calles llenas de encanto, diversión y la calidez de su gente. Explora la cultura y sus tradiciones a través de la ciudad histórica. Disfruta de sus playas, gastronomía y visitas guiadas. Descubre un destino que te conecta con el mundo. Vargas te da la bienvenida. Ven a Vargas. Imagina despertar rodeado de los Andes venezolanos, respirar aire puro y disfrutar hermosos paisajes. En Mérida puedes escalar el Pico Bolívar, el más alto de Venezuela, o simplemente relajarte en las aguas cristalinas de la laguna de Mucubají. Disfruta de una vista panorámica única en el teleférico Mucumbarí, el más alto y largo del mundo. Somos Mérida, capital de la aventura. Ahora tus mañanas pueden tener una experiencia diferente sintonizando Al Aire por VTV y sus emisoras aliadas. Plaza del 2007. 7 de la mañana, 26 minutos, de vuelta con ustedes y ya con nosotros, nuestra invitada. Conversamos con nuestra invitada y nos agarraron conversando con la invitada, la profesora Carolina Escarra, politóloga internacionalista. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Hola, Venezuela. Sí. Activos para arrancar esta conversación. El día de hoy arrancamos nosotros este espacio con la llegada de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, a Beijing. Va a manejar allí una agenda importante de trabajo, van a revisar convenios de cooperación y seguramente habrá temas allí de los que están en agenda, tanto política como económica, que serán abordados en ese equipo de trabajo. Partiendo de ese encuentro, de esa reunión, ¿qué análisis podemos hacer? Bueno, ahorita hay muy poca información sobre la agenda en realidad, ¿no? Pero cuando uno lee información a nivel internacional, se sabe que con el tema de los aranceles entre China y Estados Unidos, evidentemente China, que le compra mucho crudo a Estados Unidos, pues tiene que voltear a otra parte del negocio de hidrocarburos, ¿no? Para adquirir el 25% del mercado que le compraba a Estados Unidos. Entonces dicen algunos analistas que es muy probable que ese 25% del mercado de hidrocarburos que le adquiría a Estados Unidos, hoy en día se lo puede adquirir a Venezuela, pues, ¿no? Es una hecatombe esas medidas de lo que ha producido con esas medidas Donald Trump con la economía mundial y de su propio país. Sí, hay analistas que, sobre todo del área financiera, que te hablan de una caída del 0.5% de la economía mundial. Imagínate tú eso, o sea, porque te afectan todas las bolsas a nivel internacional, aun cuando él haya retrocedido, porque retrocedió con muchos de los aranceles. Dijo, aquellos que no tomaron repercusiones no van a tener aranceles y se enfocó en China. Pero incluso en China le ha afectado tanto que tuvo que, digamos que retroceder en esa decisión de colocar los aranceles en 245%. Además a productos que tienen que ver con el tema tecnológico.
porque las propias empresas de tecnología que estaban en primera plana el 20 de enero, cuando fue la presentación de Trump en su toma de posesión, dijeron, mira, no podemos, esto va a afectar demasiado a nuestra economía. Incluso hay empresas tecnológicas mudándose. Sí. Mudándose para justamente no tener directamente el peso de los aranceles. Y sabes que en una oportunidad, cuando arrancan estas medidas coercitivas, sanciones en contra de nuestro país, bueno, el pronunciamiento de otros países era incluso hasta banalizar ese tema y porque personalizaban esas medidas. Y resulta que todo lo que viene ocurriendo desde Estados Unidos y del gobierno de los Estados Unidos ha dado la razón a la postura que ha mantenido Venezuela desde un principio. Y es que las medidas no son personalizadas, es contra el país y se ha venido sumando y esto da otra realidad de la situación económica. Pero es que además es una locura porque no es solamente contra otro país, es que fueron 83 países a nivel general. Hubo países donde había pingüinos, o sea, países donde ni siquiera había gente, ni siquiera había comercio pero con ese país y se aumentaron los aranceles. Más allá de esas sanciones, el hecho solamente en el continente, unos vecinos, unos amigos que Venezuela le perdonó la deuda como Haití, le vas a imponer 10% cuando es un país que es uno de los peores que está en el continente. Y que está en condiciones, claro. Sí, yo creo que había una intencionalidad de ver quiénes le tenían miedo y quiénes no. Acuérdate que él llegó, y perdón la expresión un poco académica, pero como el patotero, ¿no? Como el que ya aquí vengo yo a imponer lo que yo decido y todo el mundo se tiene que acoplar a esto. O sea, yo creo que él quería medir un poco a ver qué países iban a aceptar las condiciones que él estaba colocando, qué países iban a responder, cómo iban a responder. Y uno de los elementos fundamentales es que China respondió recíprocamente. Claro. Yo recuerdo, ahorita que estás hablando del tema de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, yo recuerdo que uno de los elementos fundamentales que hizo que nos declararan a nosotros como amenaza inusual y extraordinaria, la declaración, porque nos están llamando así desde el 2005, pero la declaratoria de que somos una amenaza inusual y extraordinaria vino 8 días después de que el presidente Nicolás Maduro hablara de la reciprocidad en las relaciones diplomáticas entre ambos países. Él decía, si ustedes a mí me exigen hasta el modo de caminar para yo poder obtener una visa, yo voy a hacer lo mismo con ustedes. Claro. Si nosotros somos 20 funcionarios en Estados Unidos, ustedes no pueden ser 100. Y todo ese tipo de cosas también, al que se cree que es superior, al que cree que por derecho divino el mundo le pertenece, que es parte de lo que sucede con los Estados Unidos, con toda la visión del destino manifiesto, bueno, le parece que se le están levantando. Acuérdense que comenzó a incomodarle. Obama hablaba de torcerle el brazo a los países que no estuvieran de acuerdo con sus posiciones. Y Trump es mucho peor. Obama es demócrata. Trump es republicano y además republicano del área radical, ¿no? Entonces, a él no le importa ni siquiera el mundo en general o cómo se esté manejando la economía mundial. Él quiere implosionar y hacer un reseteo. Fíjense que él hablaba en estos días, lo encontraron hablando en el despacho Oval de cómo los aranceles habían afectado positivamente a Schwab. Y Schwab es el que dirige el foro de Davos, que es donde se reúnen los grandes empresarios, influencers, etcétera, a principio de año para decidir qué va a pasar en el resto del mundo, pues, ¿no? Entonces es una cofradía. Ahora, a nivel mundial, de la geopolítica mundial, ¿qué se teme? Una tercera guerra ya prácticamente declarada por los Estados Unidos, porque si esas medidas han afectado tanto al mundo y a ellos que son los promotores de las medidas, les está afectando y la población, los chinos decían, algunos voceros chinos decían, del gobierno chino decían y algunos economistas que estudian la población o la sociedad estadounidense decían que ahí lo que hace falta es una revolución, porque los está afectando totalmente a la clase media, que es la que sostiene el sistema, y a los pobres, que son los que llevan la peor parte. Bueno, a ver, fíjate, me hablaste de dos cosas. Uno, la guerra. Es que estamos en guerra desde hace tanto tiempo, porque acuérdate que en los 90s, a finales de 89, 90, se estaba hablando del fin de la historia, se estaba hablando de la hegemonía de Estados Unidos, se estaba hablando de la caída del bloque soviético. Los Estados Unidos estaban
por encima del derecho internacional y de cualquier posición en el mundo. Hoy en día se está poniendo en tela de juicio todo lo que pasó en Irak, todo lo que pasó en Libia, todo lo que pasó en Túnez, todo lo que pasó en Ucrania en el año 2014. Todo eso se está, digamos que, develando, hasta lo que pasó con Kennedy. ¿Sabes? Todo eso se está develando y se está viendo una cara de los Estados Unidos que además está, digamos que en condiciones de debilidad frente a lo que sucedió en los 90, porque bueno, ahorita estamos hablando de un mundo multipolar y pluricéntrico. Fíjate que Trump decía, cuando llegó, él decía, o cuando estaba en campaña, decía, primero yo dejé, ya el petróleo venezolano era nuestro. O sea, ya Venezuela estaba arrodillada, según él, ¿no? Sí. Y además el mundo nos pertenecía. ¿Qué pasó en estos 5 años de Biden? Que perdimos el mundo. Pero no es que perdimos el mundo, es que los procesos se fueron afianzando. Claro. Rusia y China, y ahí yo traigo a colación a Judy Valencia, que siempre ha dicho que esa conjunción que hubo entre Fidel y Chávez en el año 2004 se dio entre Xi Jinping y Putin en el año 2014. Y de alguna manera todo eso tuvo repercusión a nivel mundial, porque Trump, ¿qué hizo cuando llegó en su primer gobierno? Él acabó con lo que fue el acuerdo transatlántico y el acuerdo transpacífico, que era una forma que tenía Estados Unidos para, digamos, cohesionar lo que era el Asia-Pacífico y lo que era toda la parte europea en su visión de comercio, en su visión de inversión. Era un acuerdo multilateral de inversiones por 2 vías diferentes, donde íbamos a quedar algunos países probablemente por fuera. Y lo primero que dijo Trump es, me salgo de eso y no voy a continuar con eso. ¿Se pudiera decir que está Donald Trump retomando la política inicial de ese primer periodo de... quizá, o completando lo que no logró hacer en esa primera oportunidad? Yo creo, bueno, en esa oportunidad también hablaba de MAGA, ¿no? Y también hablaba de Make America Great Again. O sea, hablaba de hacer Estados Unidos el país más grande del mundo y de regresar a esa visión. Pero las condiciones del mundo eran otras, Dair. O sea, lo que tú decías ahorita, en el 2015 la gente no entendía lo que eran las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela y de alguna manera no veían la complejidad que tenía. Hoy en día la están viendo, porque ya no es solamente Venezuela la que está siendo amenazada, no es solamente Venezuela. Ya no es solo la voz de Venezuela la que se levanta. Exacto, sino que tienes la voz de muchos países de los BRICS, tienes la voz de muchos países que no habían tenido la fuerza para levantarse, de países africanos que hoy en día te dicen reciprocidad en las relaciones diplomáticas y te dicen lo mismo que dijo Nicolás Maduro en el año 2015, 8 días antes del decreto de Obama. Entonces, claro, el mundo está distinto. Y la otra parte de tu pregunta tenía que ver con lo que sucede a lo interno de los Estados Unidos. Vemos manifestaciones multitudinarias. Piden revolución en todas partes de Estados Unidos, en Nueva York, en Washington, en todas partes de Estados Unidos, manifestaciones de la gente diciendo no podemos más con los recortes de personal, no podemos más con los recortes de las pensiones, no podemos más con los ataques al sistema de salud. O sea, de alguna manera está implosionando los Estados Unidos porque al final, ¿qué es lo que le interesa a esas élites corporocráticas? Acabar con la población. O sea, realmente lo que les interesa, lo decía también Judito, esa visión continental que tenían para América Latina, pero a lo interno de los Estados Unidos, lo que les interesa es volver a ser al 1% frente al 99%. Lo que hay que esperar a ver si ese 99% se levanta o no se levanta, pero de que hay una situación social muy delicada dentro de los Estados Unidos hoy en día. Lo hay, es una realidad. 7 de la mañana, 37 minutos, tenemos que hacer el corte, profesora, y queremos hablar de la situación de los migrantes venezolanos en El Salvador. Lo que ha venido ocurriendo, además revisar desde su punto de vista qué podemos destacar de esa situación, las acciones que ha asumido el Ejecutivo Nacional, el gobierno venezolano, las autoridades y, bueno, lo que está ocurriendo desde el punto de vista internacional, porque esto también marca un precedente. En principio Venezuela, pero esto puede ocurrir también a otros países. 7:37 minutos de la mañana, hacemos la pausa a esta hora y luego la pausa continúa con nosotros la profesora Carolina Escarra, politóloga internacionalista. Ya regresamos. Tu futuro comienza cuando decides estudiar en la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa USAR. Te ofrecemos Derecho, Comunicación Social, Psicología, Educación, Teología, Filosofía, Contaduría y Administración de Empresas. Tenemos más de 60 posgrados y convenios con universidades nacionales e internacionales. Además, el mejor curso de locución del país con acreditación nacional e internacional. Te esperamos. Somos la primera universidad de Venezuela. USAR y
y a él acreditamos saberes de alta calidad. Todo lo que necesitas para que tus mañanas sean diferentes está al aire con Dair Ral y Pedro Yajure. Hola, hola Venezuela, saludo a la audiencia que está en sintonía del programa matutino que se escucha por radio y se ve por televisión al aire. Seguimos conversando con nuestra invitada Carolina Ezcarrá, politóloga internacionalista, y un tema que dejó de ir antes de irnos al corte, la situación de nuestros compatriotas secuestrados en El Salvador, donde se le violó el debido proceso, se le violaron todas las leyes y se le violan los derechos humanos. Y sigue sorprendiendo las declaraciones del presidente de El Salvador. Sí, bueno, yo creo que lo que escribió, ellos tienen un problema fundamental con Venezuela y es que nos han subestimado todo el tiempo. Ellos no entienden lo que significa, es que además no nos entienden. O sea, el problema fundamental de ellos desde que llegó el comandante Chávez es la democracia participativa y protagónica, y ellos no entienden lo que significa ese protagonismo, no entienden lo que significa que cada 3 meses nosotros podamos votar por un, ¿sabes? Por un proyecto en la comunidad. Ellos no entienden lo que significa que nosotros podamos defender como unión cívico-militar policial a nuestra integridad nacional. O sea, hay cosas que se les escapa de las manos, ¿no? Y evidentemente con esa visión de subestimar, probablemente pensaron que si hablaban de un canje humanitario, Venezuela iba a decir que sí porque estaba pendiente de traerse a nuestros connacionales y con eso de alguna manera iba a asumir que había presos políticos. Supongo que eso era lo que había en como esa lectura detrás de la propuesta. Detrás de una propuesta, además un Bukele que estuvo hace una semana en Estados Unidos, en Washington, reunido con Trump, ¿no? O sea, de alguien que además fue a preguntar qué hago y le dijeron, haz esto. O sea, por eso decía el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, que lo que es un payaso, que lo que hace es hacer lo que le dicen los dueños del circo, pues, ¿no? Prácticamente. Pero tú lees el tuit que sacó Bukele y es impresionante. Ahí te da nombres de quienes están detrás, porque te habla hasta de la mamá de María Corina, te da nombres de personas que ellos consideran que son presos políticos, y yo creo que la respuesta del gobierno bolivariano y sobre todo, digamos técnicamente, del fiscal general de la República fue contundente. O sea, esta gente que pasó por el debido proceso, que cometió un delito, que fue demostrado que cometió un delito, no son presos políticos, son presos que han sido politizados por la mediática internacional y que usted los maneja como presos políticos, que es muy diferente a lo que está sucediendo en El Salvador, donde hay gente secuestrada, donde hay trata de personas, donde usted está cobrando. Fíjate que hay toda una situación judicial, hay toda una situación judicial dentro de los propios Estados Unidos, ¿no? Que no hay en El Salvador y que preocupa que no haya en El Salvador. Pero dentro de los Estados Unidos, bueno, hay varios jueces que se han levantado contra el tema de las propuestas por el parole y todas estas propuestas de inmigración. Y hay una situación donde se dijo que había un padre de familia de Maryland que es de El Salvador, ni siquiera venezolano, que debía estar libre y se les pidió que lo regresaran. Y cuando le preguntaron a Bukele, él dijo, yo no puedo hacer eso porque además a mí me están pagando por eso. Eso lo dijo el vicepresidente Ulloa, pero se lo dijo a los congresistas estadounidenses. Pero cuando él estuvo en la Casa Oval, que un periodista le preguntó, bueno, pero por lo menos déjelo libre en El Salvador, y dijo, yo no puedo dejar libres a terroristas. Oye, hasta un juez de Estados Unidos está diciendo que no es un terrorista, que es un padre de familia, que es de Maryland, que entiendo que tiene además ciudadanía y todo en Estados Unidos. Y sencillamente él dijo, yo no los puedo soltar porque a mí no me están tiene pagando. rango de acción para tomar una decisión como esa, porque hay un recurso tras eso. No solamente hay un recurso tras eso, sino que hay una instrucción que está recibiendo ante todo eso. Entonces, al final, no es Bukele el que está tomando las decisiones, pero es una persona tan débil que lo decía el fiscal, bueno, sus padres son palestinos y él está a favor del genocidio en Palestina. Entonces, es una persona que realmente no tiene mucho criterio y que pensó que nosotros nos íbamos a entrampar cuando lo que está realmente es diciendo, sí tengo presos, sí tengo presos a personas que ni siquiera han pasado por el debido proceso, tengo presos a muchos venezolanos y los estoy utilizando como ficha de cambio. Ahora, ante esta violación del derecho internacional, de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, sabemos que los Estados Unidos se han negado siempre rotundamente en firmar acuerdos en protección de los derechos humanos, pero sí exige a los demás países respetarlos. Pero en el caso de Bukele, El Salvador como Estado, ¿qué
¿qué instancia internacional pudiera exigirle acudir? Mira, el Estado instancias venezolano para... nacionales e internacionales. Ah, O sea, ok. se está esperando un pronunciamiento de la Corte Suprema de El Salvador por un recurso de habeas corpus que metieron unos abogados de El Salvador que fueron contratados por la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? A lo interno no ha habido un pronunciamiento, tiene que haber un pronunciamiento, pero a nivel internacional, evidentemente, todas las convenciones internacionales fueron firmadas y ratificadas, porque muchas veces Estados Unidos, como quiere que los demás las firman, pero luego no las ratifica el Congreso. Ok. Sin embargo, consuetudinariamente se convierten en leyes internacionales a las que tiene que responder. Si no lo hace de todas maneras, El Salvador sí ha ratificado la mayoría de esas legislaciones, todo lo que tiene que ver con el trabajo de los migrantes, todo lo que tiene que ver no solamente a nivel internacional general, digamos, en el marco de Naciones Unidas, sino en el marco de la OEA, es decir, a nivel de América Latina. También ha firmado y ratificado todos esos acuerdos, donde, bueno, tiene que permitirse esa movilidad. Ese es un derecho humano, es reconocido como un derecho humano. Está en la Carta de los Derechos Humanos, está en la Carta de Naciones Unidas, que son documentos que sí han sido firmados y ratificados por los Estados Unidos y que deberían ser respetados en consecuencia. Pero aquí, por eso empezaba como empezaba toda esta conversación, diciendo no les interesa el derecho internacional, por lo menos en el caso de los Estados Unidos, Bukele tampoco, ¿no? Pero si estás a favor del genocidio en Palestina, cuando tus papás eran palestinos, por Dios, ¿sabes qué te va a importar el derecho internacional cuando eso está en la Corte Penal Internacional, cuando la ONU, que es muy timorata en sus pronunciamientos, se pronunció al respecto? Y todavía tú apoyas a Netanyahu y todavía tú apoyas todo eso que está sucediendo, que es prácticamente inhumano. Ahora, Carolina, los trámites que ha realizado Venezuela con respecto a la situación de los migrantes venezolanos, ¿qué tanto impacto puede tener? ¿Qué falta por hacer? ¿Qué se debe incluir? ¿O qué está pendiente, en qué se debe profundizar quizás para obtener una respuesta de algún organismo internacional que tenga mayor peso? El tema es qué organismo internacional tiene mayor peso. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, la Corte Penal Internacional pues declaró de alguna manera que tenía que ser aprehendido Netanyahu. Y Netanyahu no ha podido ser aprehendido ni ha podido ser, digamos que, detenido, ¿okay?, por el genocidio que está cometiendo. Y eso es un delito de lesa humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Que es que no tienen un alcance para la aplicación de determinadas decisiones. Netanyahu se maneja libremente por varios países, pasa por cualquier, digamos que, espacio aéreo sin ningún problema, porque, bueno, todo el mundo le tiene, o muchos países, y se demostró ahorita con el tema de los aranceles, le tiene miedo a las represalias que puedan tomar Estados Unidos en ese sentido. Entonces, el problema no es qué hacer nosotros, porque nosotros hemos ido a todas las instancias internacionales, hemos ido incluso a la instancia nacional en El Salvador. El fiscal habló de que necesitaba un pronunciamiento formal de la fiscalía solicitándole incluso quiénes son los que están detenidos. Ni siquiera tenemos la lista de quiénes son los que están detenidos. Hay familias que creen que sus familiares están allá y ni siquiera saben dónde están. Incluso se enteraron porque lo vieron a través de las o porque pantallas. vieron un tatuaje y los reconocieron, ¿sabes? Pero no hay un listado, no hay un procedimiento, ni en Estados Unidos, ni en El Salvador. Se supone que para tú poder ser detenido tienes que haber cometido un delito y tienes que probarlo. Y eso incluso está dentro de la Constitución. Creo que es la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Y es parte de lo que te dice la gente en la calle. O sea, están actuando de una manera como patoteros, y perdón nuevamente por la expresión poco académica, pero sin ningún reconocimiento de lo que es la parte jurisdiccional. Y por eso es que está ese problema armado con el tribunal, con la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos y con los diferentes jueces también. Ahora, en el caso del Estatuto de Roma, donde todos vociferan, cuando se trata de Venezuela, sí, todos a favor del Estatuto de Roma para que sea aplicado a Venezuela, cuando Venezuela no cometió ningún tipo de delito para ser llevado o sea aplicado el Estatuto de Roma. Pero en este caso, tanto de Donald Trump como el presidente Nayib Bukele, y este tipo de crimen que está cometiendo, ¿se pudiera calificar de lesa humanidad y si pudiera aplicar los Estatutos de Roma? Sí, según el artículo 7 del Estatuto de Roma, es un delito de lesa humanidad.
Y ahí hay otras cosas que manejaba también el fiscal, que es la trata de personas. Lo dice, digamos, más abiertamente el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente de la República hablan de esclavismo en pleno siglo XXI, ¿no? Pero es lo que te estoy diciendo, cómo lo aplican. Todo eso lleva un procedimiento, obviamente se ha ido a todas las instancias internacionales. El presidente de la República habló directamente con Volker Turk, que es el que dirige la parte de derechos humanos en Naciones Unidas. O sea, habló con el secretario general de Naciones Unidas, pero es que ellos actúan cuando les mandan, porque ellos son los que les pagan. ¿Sabes? O sea, al final, ellos no son sino funcionarios a quienes les pagan por hacer un trabajo. ¿Y quién es el que principalmente paga? Estados Unidos. Y no solamente porque es el que paga más en términos generales, sino porque están controladas esas instituciones por el propio Estados Unidos y porque Estados Unidos a determinados países no les permite pagar. A nosotros nos critican que de repente no tomamos ciertas decisiones que no las podemos tomar porque no nos dejan pagar, porque tenemos que pagar a través del sistema SWIFT y no nos dejan limitados hacerlo. Totalmente. Entonces estamos totalmente limitados y eso nos ha quitado el derecho a voto en Naciones Unidas, algo que no debería ser, porque se supone que todos los países nos tenemos que manejar en calidad de iguales. Y claro, en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones. Entonces eso te lo maneja la Carta de Naciones Unidas, pero es lo que te digo, no les interesa la Carta de Naciones Unidas mientras ellos tengan el poder económico. Ahora, ¿qué está pasando con el tema de los aranceles? Que el dólar está perdiendo el poder adquisitivo. ¿Qué hacen ellos entonces? Arremeten con la guerra económica en Venezuela y unos huevos que hace una semana te costaban $5, hoy en día te cuestan 8. ¿Me entiendes? Pero todo eso forma parte de una guerra económica donde hay una sociedad de cómplices que son precisamente esos grandes empresarios transnacionales que responden a intereses de otros países que no son realmente patriotas, pues, ¿no? ¿Cómo se ve Venezuela en el mundo desde el punto de vista internacional? Y me refiero por las acciones que ha asumido el Ejecutivo Nacional, por las decisiones, la postura además contundente en diferentes temas donde la voz de Venezuela se hace notar, está presente. ¿Cómo se visualiza? Bueno, fíjate, cuando el presidente Nicolás Maduro estuvo en Rusia en el año 2017 y decía, nosotros somos amenazas por 2 razones. Primero, evidentemente, porque tenemos las mayores reservas de petróleo del mundo, tenemos grandes reservas de oro, grandes reservas de coltán, grandes reservas de diamante, etc. Pero la segunda gran razón es porque somos ejemplo para el mundo. El ALBA fue un ejemplo en un momento determinado para el mundo. Y ya nosotros como Venezuela somos un ejemplo. ¿Por qué? Porque no nos hemos dejado torcer el brazo. Y no nos hemos dejado torcer el brazo diciendo las verdades de lo que está sucediendo, como lo ha hecho Cuba desde hace más de 60 años, pero además sin decir nos arrodillamos, no hacemos nada recíprocamente, aceptamos todo lo que nos dice Estados Unidos, como era en la Cuarta República. Ellos estaban acostumbrados a esa Cuarta República. Parte del problema que hay con el Esequibo ahorita es que ellos le dan a Guyana un 2%, menos de un 2% de regalía, porque es un 2% menos el gasto en inversión. O sea, al final es menos del 2% de regalía, que era lo que sucedía en Venezuela en la Cuarta República y que llegó Chávez modificándolo con la ley de hidrocarburos y hoy en día es un 33% o son empresas mixtas donde trabajamos en igualdad de condiciones con esas empresas transnacionales. Entonces, eso evidentemente les afecta a ellos. Claro. Hay muchas razones por las que somos amenaza y muchas razones por las que somos un ejemplo de que sí se puede mantenerse y de que además sí se puede darle el poder al pueblo como se está haciendo ahorita. Yo creo que parte de la arremetida contra Venezuela no son solo las elecciones del 25 de mayo, que María Corina dijo que eso era para lavarle la cara a los resultados del 28 de julio, sino que son también las elecciones para la reforma constitucional, porque evidentemente eso profundizaría en muchos aspectos que hoy en día no toma en cuenta una constitución que fue hecha en los 90 y que fue hecha además con una mayoría de personas. Yo siempre invito a que agarren la Constitución y revisen quiénes fueron los diputados que estuvieron allí y quiénes están con el gobierno hoy en día y quiénes están en contra. Y más del 70% está en contra del proceso o es niní, pues, ¿no? O está calificado como niní. Entonces hay que ver qué bloque histórico, y por eso la importancia del bloque histórico que maneja el presidente Nicolás Maduro, qué bloque histórico había en ese momento determinado que fue colocado en la Constitución de la República, donde los deberes, más allá de la corresponsabilidad en la defensa integral de la nación, que es muy importante, bueno, los deberes muchas veces se diluyen frente a la cantidad de derechos que hay, ¿no? Sí. Sí. Y eso permite Muy garantista. que hagan cosas
Carolina Los Escarra, Carolina. gracias por acompañarnos. Tenemos que Gracias a despedir. ustedes. 7:56 minutos de la mañana. Carolina Escarra, internacionalista, profesora universitaria, politóloga, compartiendo con nosotros esta mañana en el programa Al Aire. Nos despedimos en nombre de todo el equipo y compartimos con ustedes publicidad. Al Aire fue una presentación de la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa y el Instituto de Altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora, y a él acreditamos saberes de alta calidad. En Portuguesa, Acarigua produce y crece. CanTV, conectamos vidas para crear futuros. Vargas te da la bienvenida. Ven a Vargas. Somos Mérida, capital de la aventura. Únete a la fibra óptica de Thundernet y disfruta el internet más rápido y sólido de Venezuela. Thundernet, tu internet productiva. Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú.